Mejor waifu de animación occidental. Jornada 3 de 3. Resultados. El primer enfrentamiento fue entre Black Canary versus Black Widow. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Black Widow. El segundo enfrentamiento fue entre Zatanna versus Elsa. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Zatanna. El tercer enfrentamiento fue entre Supergirl versus Starfire. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Starfire. El cuarto enfrentamiento fue entre Rogue versus Astrid Fearson. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Rogue. El quinto enfrentamiento fue entre Raven versus Chell. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Chell. El sexto enfrentamiento fue entre Spider-Gwen versus Gogo Tamago. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Gogo Tamago. El séptimo enfrentamiento fue entre Wonder Woman versus Psylocke. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Wonder Woman. El octavo enfrentamiento fue entre Jessica Rabbit versus Tia Cass. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Jessica Rabbit. El noveno enfrentamiento fue entre Gwen Tennyson versus Mulan. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Gwen Tennyson. El décimo enfrentamiento fue entre Power Girl versus Ariel. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Power Girl. El 11º enfrentamiento fue entre Wasp versus Elastigirl. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Wasp. El 12º enfrentamiento fue entre Emma Frost versus Azula. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Emma Frost. El 13º enfrentamiento fue entre Mavis versus Vanessa Doofenshmirtz. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Vanessa Doofenshmirtz. El 14º enfrentamiento fue entre Kiden Edat versus La Muerte. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Kiden Edat. El 15º enfrentamiento fue entre Daphne Blake versus Katara. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Daphne Blake. Y el 16º enfrentamiento fue entre Kim Possible versus Jean Grey. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Kim Possible. Próximamente los resultados de la fase de grupos. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. En el mundo de píxeles y luz, donde los sueños se vuelven verdad, las caricaturas me dan tu voz. En este amor abstracto no hay más soledad. Eres más que un dibujo y yo lo sé.